Buenas tardes, Mos. Una de las características del Maestro de Dios es la compasión y no sé exactamente qué significa porque me confundo cuando también nos habla UCDM de no empatizar con el dolor. Querida Mae, ¿una de las cualidades de los maestros de Dios es la compasión? Ya me confundí. Vamos a ver las cualidades de los maestros de Dios. Y luego vamos a ver el tema de la empatía. Las cualidades de los maestros de Dios las podemos encontrar en el manual para el maestro, en una de las preguntas que dice así: ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Bueno, las características superficiales como la parte física, cultura, alimentación, forma de hablar, forma de vestir, forma de rascarse el peyoyo, en fin, todas esas son, digamos que situaciones o características superficiales. Pero hay otras características que se van desarrollando con los maestros de Dios. Como podemos ver aquí, en primer lugar está la confianza. Después se desarrolla la honestidad. Después la tolerancia. A continuación la mansedumbre. Continuamos con el júbilo, indefensión, generosidad, paciencia, fe y mentalidad abierta. Así que, como tal, la compasión no es una de las características de los maestros de Dios que se desarrollen. Pero, ¿qué es la compasión? Vamos a ver. En primer lugar, la palabra compasión tiene una raíz etimológica muy interesante, querida Mae. Tiene que ver con sufrimiento. Pasión viene de la raíz griega que significa sufrir, adolecer. Pasión. La pasión es dolor, es sufrimiento. Pero cuando es compasión, sería un sufrimiento con alguien. Compasión, digamos, a nivel etimológico, tiene que ver con unirte a alguien en su sufrimiento. Compasión. Por otro lado, nos hablas acerca de la empatía. Te empiezas a confundir cuando se habla en el curso de milagros acerca de no empatizar con el dolor. Empatizar también está muy relacionado con el tema de la compasión porque patizar, patos, que después también se puede ver como pasión, también sigue significando dolor. Empatizar es ahora un dolor interno, mientras que compatizar o compasión es hacia otro, mientras que compasión es hacia otro, empatizar es hacia adentro, hacia ti. Entonces ambas palabras, compasión y empatía, las dos de entrada estarían basadas en ver el dolor y el sufrimiento de los demás y unirte a ellos o ponerte tú misma en ese sufrimiento. Ante esta situación, lo que hace el curso de milagros es explicarte con otro significado qué es lo que se puede hacer con el tema del dolor. Y entonces sí podemos ver algunas cosas que nos sean de interés. Hay un tema que se llama la verdadera empatía. Quiere decir que hay una empatía falsa. La verdadera empatía viene en el capítulo número 16, en la cual podemos ver: sentir empatía no significa que debes unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Fíjate cómo aquí está haciendo en varias, digamos que de una forma muy específica, una contraposición a la etimología de empatizar, que significaría unirte al sufrimiento. Lo que hace el curso de milagros con esta palabra es redefinirla. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento. Unirte al sufrimiento. Eso es lo que no hay que hacer. No empatizar con el dolor tal como lo pones no es como el curso de milagros lo indica. Solo que no te unas al sufrimiento. O sea, empatizar es no unirte al sufrimiento. Pero no tendrá sentido decir no empatizar con el sufrimiento, sino que la misma palabra ya está indicando que hay una relación con el sufrimiento. Por lo tanto, lo que hace el curso de milagros es resignificar.
sentir, hay una empatía que vamos a utilizar como practicantes, o los maestros de Dios utilizarán esta empatía verdadera, pero no uniéndose al sufrimiento. Esto significa que el sufrimiento no se va a comprender. Cuando tú tratas de comprender tu miedo, tu dolor, tu sufrimiento, tu sacrificio, obviamente te unes y lo vas a vivir como si fuera algo real. Lo que hace el curso es decirte, no te unas a la empatía, o mejor dicho, no te unas al sufrimiento negándote a comprenderlo. No tienes que comprender el sufrimiento. Así es la visión del curso. Fuera del curso, en otros programas terapéuticos, en otro tipo de sistemas, claro que tienes que comprender al sufrimiento. Lo tienes que estudiar, analizar, ver las causas, desmenuzarlo. Muchas terapias llevan ese camino. La diferencia entre esos caminos y un curso de milagros es que el curso no comprende al sufrimiento ni tampoco pretende que tú lo hagas. Porque unirse al sufrimiento de otro es una interpretación que el ego hace. Es una estrategia del ego cuando tú te tratas de unir al sufrimiento de otro. Esto quiere decir, tú estás sufriendo, yo también voy para allá a sufrir contigo. Y entonces ahora ya no tienes a uno que sufra. Tienes a dos que están sufriendo. El ego le llama a eso empatía. Para el ego es entonces empatizar con los demás, es ver que si tú estás llorando, yo también me pongo a llorar. Si tú estás sufriendo, yo también voy a sufrir contigo. Porque si tú estás sufriendo y yo estoy en paz, pues no se vale. No se vale yo estar en paz y tú estar sufriendo. El ego nos dice, tienes que sufrir como el otro, igual, para que entonces pueda haber empatía. Ese es el significado original de la palabra. Empatía significaba, si ves que el otro sufre, tú también. Era el origen de la palabra, era así funcionaba la palabra. Pero ahora con un curso de milagros, ya tenemos otro significado para la palabra que podemos usar. Y es el que aparece aquí. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se entabla se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía sí le es útil al Espíritu Santo, pero no como la usa el ego. O sea, el Espíritu Santo sí quiere que uses la empatía, pero no como el ego la usa para unirte al sufrimiento ajeno, sino que le tienes que permitir al Espíritu Santo que te ayude a empatizar. Es como que no sabemos empatizar, lo único que sabemos es unirnos al sufrimiento de los demás, sufriendo de la misma manera o peor. Eso no va a ayudar. Imagínate, estás tú en paz, bien feliciano, bien Agustín, de pronto ves que el otro, que puede ser tu hijo, tu mamá, tu papá, tu pareja, tu alumno, tu estudiante, tu peor es nada, tu qué sé yo, que qué sé nada, está sufriendo. Y toda tu felicidad la haces a un lado porque es hora de sufrimiento. Sufrimiento time, ¿no? ¿Estás sufriendo? Tengo yo también que sufrir. Y entonces la paz que le podrías haber dado a tu hermano, no se le estás dando, sino que estás reforzando su sufrimiento, además de que tratas de comprender por qué sufre. La paz que le podrías haber dado, la desechaste. Lo que el curso te propone es que si tu hermano está sufriendo, dale paz, no que te unas al club de los sufridores. Eso es todo, no hay ningún tipo de confusión. Cuando nos damos cuenta que efectivamente el Espíritu Santo utilizará esta empatía de la mejor manera para que le sea útil al Espíritu Santo y que Él la use de una manera diferente a como tú y yo la hemos estado utilizando. La empatía entonces desde el Espíritu Santo es algo diferente. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. El Espíritu Santo no se une al dolor. Es más, el Espíritu Santo no analiza el dolor, no lo comprende, no lo estudia, no hace apología del dolor. El Espíritu Santo no te dice tienes que sentir el dolor de los demás. No. El Espíritu Santo pa' pronto no se une en el dolor.
porque comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. Dice aquí que el Espíritu Santo no lo hace, tú tampoco deberías hacerlo. Pero sí hay algo que puedes hacer. Dice por aquí más adelante. Tú no sabes lo que es la empatía. Es como decirte, olvidémonos de lo que tú sabías de empatía. Olvídalo, que se te olvide. Si te sientas calmadamente y permites que el Espíritu Santo se relacione a través de ti, entonces sentirás empatía por la fortaleza. Y de ese modo, tu fuerza también aumentaría, no tu debilidad. Entonces, primeramente te tienes que aquietar, no ponerte a analizar por qué el otro está sufriendo, ni tampoco darle una cátedra al otro de que el sufrimiento es una ilusión. Basta. Te calmas y permites que el Espíritu Santo se relacione a través de ti. Algo tan sencillo como Espíritu Santo, en este momento no sé qué hacer, mi hermano está sufriendo. Relaciónate a través de mí. Tú, relaciónate. Es como decir, te doy mi cuerpo para que hables de la mejor manera, para que expreses aquello que tenga que ser de utilidad tanto para mi hermano como para mí. Tú eres el que diriges en este momento. Eso es lo que tendremos que hacer, en lugar de tratar de estar analizando por qué sufre el otro. O estarle haciendo ahí todo un estudio indagatorio de, ¿será que estás sufriendo porque cuando eras pequeño también tu mamá y tu papá sufrieron como tú? Porque a lo mejor en una de esas órdenes consteladoras resulta que tu mamá y tu papá también sufrían a la misma edad que tú. Ya sé, estás sufriendo porque... Y pácatelas, empiezas a dar todo el diagnóstico constelativo de lo que está pasando esta persona o este hermano. El curso, como no es constelación, sino más bien es perdón y sobre todo una conexión con el Espíritu Santo, te diría, rehúsate a tratar de analizar o comprender el sufrimiento ajeno. Más bien, niégate a unir al sufrimiento ajeno, pero tienes que hacer algo, mijo. No solamente cruzarte de brazos y decir es que el sufrimiento es una ilusión. No seas huevón. Tienes que hacer la parte activa del milagro, que representaría sentarte calmadamente, permitir que el Espíritu Santo se relacione a través de ti. Y después, mi papel consiste únicamente en recordar que no quiero que nada que considere valioso sea lo que tiene lugar en esta relación. No decides hacer nada a tu manera para deteriorarla o para crear armonía. No sabes curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y es precisamente lo que estamos hablando. Tu idea de empatizar surgió en el pasado. No funciona para tu relación actual. Así que no te valgas ahora de la empatía, no la utilices de pretexto para darle realidad al pasado. Mantén solo un pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista. Por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma, entonces concentra tu mente y solo ten esto. A continuación, queridos milagronautas de esta milagronosfera, vamos a ver cuál es la oración que podemos utilizar cuando queramos empatizar desde el amor, no desde el sufrimiento. La oración es esta que está aquí. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. Así que la verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú vas a aprender a hacer la misma interpretación que el Espíritu Santo hace de ella, si tú le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Es decir, que podemos ver al Espíritu Santo como el maestro para empatizar con el amor, y a nosotros como estudiantes de la empatía verdadera. Pero para que seamos estudiantes de la empatía verdadera, tenemos que reconocer que la empatía falsa, que es la que hemos aprendido a lo largo de los años, no es en ningún momento más que sacrificio, dolor y sufrimiento, y por lo tanto separación. Como dice aquí, tú eres el estudiante. No trates de ser tu maestro de empatía.
Es decir, tú no sabes empatizar, yo no sé empatizar, pero el maestro sí sabe y lo que hacemos es solicitarle al maestro, ¿qué onda? Porfa, maestro, échame la mano, ayúdame a saber cómo empatizar con mi hermano, en lugar de estarle haciendo ahí toda una revisión de su pasado para ver por qué está sufriendo. Mejor dime cómo quieres que empatice. Para finalizar, entonces, querida amiga, aunque el curso de milagros no toma la palabra compasión, sino que más bien utiliza la empatía, al final cualquiera de las dos palabras implicaría no unirte al sufrimiento, no unirte, no entenderlo. Si hay algo que el curso de milagros define como comprensión es el amor. Solamente el amor se puede comprender. Lo que está fuera del amor no se entiende. Es como un idioma extraño, como una forma de comunicación extraña. El amor es tu idioma natural. Entonces, si alguien te está hablando desde el sufrimiento, no lo vas a entender ni debes de tratar de entenderlo porque pierdes tiempo y puede que caigas en la idea de inventarte las cosas. Nada más por poner un ejemplo muy rápido. El amor es la comunicación porque es el mismo idioma. Así como tú me estás escuchando en este momento en castellano, me entiendes perfectamente. Estamos hablando en castellano. Si yo te hablo en otro idioma que me invente, no me vas a entender. Ni tampoco tendrías que tratar de entenderme. Solo me puedes entender en el idioma en el que tú y yo compartimos verdaderas ideas. Supongamos que el amor es esta comunicación que tenemos tú y yo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pasándola bien chévere, bien a todo dar. Ay, qué bueno. Me encanta saber de ti. Y yo también de ti. Bueno, en este ejemplo nos comunicamos bien. Pero imagínate que yo llegue y te diga, hola, ¿cómo estás? Y tú me digas, ¿qué? ¿Qué me dijiste? Pues no te entiendo. Pero si yo trato de entenderte, pues entonces va a estar la casa de locos, porque entonces voy a empezar a hacer... Entonces no puedes entender lo que está fuera del amor. Y cuando nosotros estamos tratando de comprender el sufrimiento ajeno, de acuerdo al curso de milagros, es como tratar de entender qué quiere decir cuando me dicen... Pues obviamente dices, ne memes, no entiendo nada, no te entiendo. Así que como no te entiendo, mejor te voy a ofrecer algo. Tal vez tú... Significa que debo de ofrecerte un tequilita, un mezcal 400 conejos o un abrazo. Pero voy a ir directamente. Ahí está. ¿Qué te parece, querida Mae? Con esto estoy seguro que vas a tener una visión distinta y hasta divertida de lo que significa un curso de milagros. Déjamelo aquí en los comentarios.